Bienvenidos a Lisboa, la capital de Portugal, una de las ciudades más antiguas de Europa y sinceramente una de nuestras favoritas absolutas en toda la península ibérica. En este vídeo os llevamos a conocer 50 lugares en Lisboa que, tras una vida visitando esta ciudad, creemos de verdad que merecen vuestro tiempo. No solo los lugares más obvios, aunque sí, hemos incluido bastantes clásicos en la lista porque se lo merecen, sino también algunos rincones menos conocidos, favoritos de los locales y lugares que no siempre aparecen en las guías de viaje. Si es vuestra primera vez en Lisboa, esperamos que esto os dé un buen mapa de ideas para vuestra estancia. Si ya sois veteranos de Lisboa, nos encantará enseñaros algo que todavía no habéis visto y hemos incluido algunas joyas ocultas en el vídeo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un canal hecho por dos humanos que vivimos en España y que nos pasamos una cantidad probablemente exagerada de tiempo explorando la península ibérica para que vosotros no tengáis que hacerlo a ciegas. Nuestro objetivo aquí en el canal es sencillo, queremos que viajéis mejor, os estreséis menos y volváis a casa más felices. Si queréis apoyar lo que hacemos, podéis haceros miembros del canal por el precio de un café al mes. Nos ayuda a seguir haciendo estos vídeos y significa mucho para nosotros. Bueno, vamos allá. La lista está en orden alfabético, cada lugar que vamos a mencionar se ha ganado su puesto. Encontraréis enlaces a todo lo que mencionamos en el primer comentario fijado debajo del vídeo. Y a lo largo del vídeo os mostraremos horarios de apertura, precios y cómo llegar a cada sitio para que podáis planear vuestro viaje más fácilmente. Allá vamos, Lisboa, 50 lugares, empezando por el número 1. En la parte oeste de la ciudad encontraréis algo que parece a primera vista un centro comercial más. Y siendo justos, lo es. Pero el Amoreiras Shopping Center esconde algo en su azotea que la mayoría de los visitantes nunca llega a descubrir. En lo alto del edificio hay un mirador, el Amoreiras 360 Panoramic View, que ofrece una vista impresionante y despejada de Lisboa en todas las direcciones. Está mucho menos masificado que los miradores más famosos de la ciudad y la perspectiva que ofrece, con la ciudad extendiéndose bajo vuestros pies y el río Tajo a lo lejos, es una de las mejores de Lisboa. Merece sin duda la entrada para los que buscáis vistas más amplias. Se puede llegar a Amoreiras en autobús, se paga para subir y el que tiene la Lisboa Card cuenta con un descuento. Hay monumentos en Lisboa que admiras y hay monumentos que te dejan boquiabierto. El acueducto das Aguas Libres, el acueducto de las Aguas Libres, pertenece firmemente a la segunda categoría. Con más de 58 kilómetros de recorrido por la ciudad y sus alrededores, es una de las mayores proezas de ingeniería del siglo XVIII en el mundo. Encargado por el rey João V y terminado en 1748, se construyó para resolver un problema muy real. Lisboa era una ciudad en crecimiento con una grave escasez de agua potable. El carácter ambicioso de la solución adaptada impresiona. Un sistema de arcos, túneles y canales que transportaban agua desde los manantiales de Sintra hasta el corazón de la capital. Los arcos más altos, que cruzan el valle de Alcántara, alcanzan casi los 65 metros y cuando uno se pone debajo de ellos, la escala de lo que está viendo tarda un momento en asimilarse del todo. El mejor lugar para entender el acueducto, su historia, su ingeniería y su papel en la vida de la ciudad es el Museu da Água. Y sí, podéis caminar por encima del acueducto. Un tramo extenso está abierto a los visitantes y caminar por el canal es una de esas experiencias realmente diferentes. Lo que lo hace todavía mejor es la forma en que funciona. Recorréis la longitud del tramo abierto por un lado del acueducto con la ciudad abriéndose bajo vuestros pies en una dirección y luego volvéis por el otro lado y las vistas son completamente distintas. Dos paseos por el precio de uno y los dos merecen que os toméis vuestro tiempo. No lo visita mucha gente, lo que hace que parezca un descubrimiento verdadero. Id en un día despejado si podéis. Se paga por visitarlo y si tenéis la Lisboa Card, llevadla para tener un descuento. La mejor forma de llegar a la entrada es en autobús. En pleno corazón turístico de Lisboa, en el punto donde la animada Rua Augusta desemboca en la grandiosa Praça do Comércio, se alza uno de los monumentos más reconocibles de la ciudad, el Arco do Triunfo da Rua Augusta.
El arco es un portal triunfal del siglo XIX construido como parte del monumental esfuerzo por reconstruir Lisboa tras el catastrófico terremoto de 1755. El mirador en la cima os ofrece dos perspectivas completamente diferentes. Por un lado, los tejados de Baixa, Chiado y Alfama se extienden ante vosotros, con el castillo de San Jorge sentado orgulloso sobre todo. Daos la vuelta y estaréis mirando directamente a la vasta Praça do Comercio y más allá hasta el Tajo. Se entra por el lado del arco que está en la Rua Augusta. La subida empieza con un ascensor seguido de dos tramos de escaleras para llegar arriba del todo. Se paga por subir y si tienes la Lisboa Card no pagas nada. Al arco se puede llegar en metro, tranvía y varias líneas de autobús. No todo en nuestra lista tiene una dirección concreta y este es el primero de esos casos, porque algunas de las mejores cosas de Lisboa no están dentro de un edificio ni detrás de una verja, están ahí mismo en las paredes que os rodean. Lisboa tiene una colección realmente extraordinaria de arte urbano y esto no es una tendencia reciente. Sus raíces se remontan a los años 70 y lo que ha crecido desde entonces es una capa de creatividad en constante evolución y renovación que se extiende por toda la ciudad. Murales, grafitis, intervenciones artísticas con azulejos y cerámica, instalaciones inesperadas en rincones olvidados, está en todas partes si sabéis dónde mirar. Donde sea que caminéis por Lisboa, simplemente aminorad el paso y prestad atención a lo que hay en las paredes a vuestro alrededor. Algunas de las piezas más llamativas están en lugares que nunca esperaríais. Quisimos incluir el arte callejero en esta lista porque creemos que refleja algo real sobre Lisboa, su creatividad, su irreverencia, su negativa a tomarse demasiado en serio. Una cosa a tener en cuenta, por su propia naturaleza, el arte callejero es efímero. Algunas de las cosas que os mostramos en este vídeo puede que ya hayan cambiado o desaparecido cuando visitéis la ciudad. En Lisboa, la palabra ascensor hace referencia a los funiculares. Hay 3 en Lisboa y vale la pena viajar en cada uno de ellos. Los abordaremos por separado en la lista, empezando por el más famoso, el Ascensor da Bica. El funicular de la Bica conecta la zona del Cais do Sodré, abajo junto al río, con el Bairro Alto, arriba en la colina, y lleva haciéndose trabajo desde 1892. Lo que lo hace especial es su estación inferior, escondida dentro de un edificio, lo que le da a todo un aire casi secreto y teatral antes de que os hayáis subido al funicular siquiera. El trayecto en sí os lleva por una calle estrecha y empinada, flanqueada de casas y vida cotidiana, y es tan pintoresco como puede serlo Lisboa. Es también un monumento nacional, lo que revela la importancia de estos funiculares para la identidad de la ciudad. 2 consejos antes de montar. El primero, que no compréis un billete individual en el funicular. A cambio, usad una tarjeta navegante con saldo cargado, es mucho más conveniente, y explicamos exactamente cómo funcionan en nuestro vídeo sobre el transporte público de Lisboa. Y si tenéis la Lisboa Card, os montáis en todos los funiculares gratis sin límite de viajes. El segundo consejo, y lo decimos porque importa de verdad, vigilad de cerca vuestras pertenencias en los funiculares y los tranvías. Son, por desgracia, territorio predilecto de los carteristas. El Ascensor da Gloria es el más transitado de los 3 funiculares de Lisboa y no es difícil entender por qué. Su estación inferior está justo en la zona del Rocío, lo que lo convierte en una opción casi irresistible para quien quiere subir hacia el Chiado o el Bairro Alto. Inaugurado en 1885, como el de la Bica, tiene condición de monumento nacional. El trayecto os lleva por la empinada Calzada da Gloria en apenas un par de minutos, pero esos minutos son una experiencia auténticamente lisboeta. El tipo de experiencia que os recuerda que esta ciudad fue construida sobre colinas y nunca ha pedido perdón por ello. Por su ubicación central, este es el funicular que más gente toma y el que más probabilidades tiene de estar lleno. Los mismos consejos que mencionamos para el de la Bica se aplican aquí. Usad la tarjeta navegante o la Lisboa Card y cuidado con vuestros objetos personales. El Ascensor do Lavra fue inaugurado en 1884 y es con diferencia el menos visitado de los 3. Su ubicación, conectando la zona de los restauradores con el tranquilo barrio residencial de Torel, lo mantiene fuera del circuito turístico principal, que es precisamente lo que hace que merezca la pena.
El trayecto es más corto y el entorno más local y tranquilo que el de sus dos hermanos más famosos. No hay tiendas de recuerdos en lo alto ni aglomeraciones de turistas disputándose las fotos. Solo un barrio que sigue con su día a día, como el de la Vica y el de la Gloria. El de Labra es monumento nacional y se aplican los mismos consejos que dimos anteriormente. Tarjeta navegante o Lisboa Card y atentos a vuestras pertenencias. Ahora bien, antes de seguir necesitamos parar para mencionar algo bastante triste. En septiembre de 2025, el ascensor de la Gloria fue el escenario de un trágico accidente que dio la vuelta al mundo. 16 personas perdieron la vida, entre ellos varios turistas. Fue un acontecimiento devastador y nuestros pensamientos siguen con las víctimas y sus familias. Tras esa tragedia, los 3 funiculares de Lisboa fueron suspendidos mientras se llevan a cabo investigaciones y revisiones de seguridad. En el momento de grabar este vídeo no hay fecha confirmada de cuándo ni si volverán a funcionar. Hemos decidido mantener los 3 en nuestra lista porque son genuinamente parte del alma de esta ciudad y esperamos que cuando la visitéis estén en marcha. Por favor, comprobad la situación más reciente antes de vuestro viaje. También haremos lo posible por mantener la información en los enlaces de abajo actualizada. En nuestra última visita a Lisboa tuvimos la ocasión de conversar informalmente con alguien de la empresa y la opinión que nos dieron off the record es que va a pasar mucho tiempo antes de que esos ascensores vuelvan a funcionar, si es que lo hacen en su formato actual. No podemos decir nada más, pero no os sorprendáis si la próxima vez que visitéis Lisboa no están funcionando los ascensores. Esperamos que no sea así. Esta es otra entrada de la lista sin una dirección única porque se encuentra en todas partes. Lisboa podría ser la capital mundial del azulejo y una vez que empiezas a fijaros en ellos es que no podéis parar. Están en las fachadas de los edificios, dentro de las iglesias, en las estaciones de metro, decorando escaleras, envolviendo esquinas. Son, en muchos sentidos, el lenguaje visual de esta ciudad. La palabra azulejo tiende a hacer pensar a la gente en diseños en azul y blanco y sí, veréis muchos de esos, pero los azulejos de Lisboa vienen en todos los tamaños, temas y colores imaginables. El dominio que los portugueses han desarrollado en esta forma de arte a lo largo de cientos de años es sencillamente insuperable. Mantened los ojos abiertos mientras camináis. Algunos de los ejemplos más extraordinarios están escondidos a plena vista. Y más adelante volveremos a los azulejos porque hay un lugar en nuestra lista dedicado enteramente a ellos. Siguiendo con el tema de las cosas que son profunda e inconfundiblemente portuguesas, llegamos a algo que está literalmente bajo vuestros pies desde el momento en que empecéis a caminar por la ciudad. La calzada portuguesa, el tradicional pavimento portugués. Pequeñas piedras irregulares, cortadas y colocadas a mano, cubriendo calles, plazas y paseos de Lisboa, con dibujos que van desde sencillas formas geométricas hasta elaboradas composiciones de gran belleza. Es una de esas cosas tan omnipresentes que al principio quizás la deis por hecha, pero parad un momento y mirad hacia abajo. Detrás de cada tramo de calzada están los calceteiros, los artesanos altamente especializados que tallan y colocan cada piedra a mano, manteniendo viva una tradición que ha definido el aspecto y el ambiente de Lisboa durante siglos. Es arte a ras de suelo y una vez que empecéis a apreciarlo, os encontraréis parándoos a admirarlo en todas partes. Mirad hacia arriba desde casi cualquier punto de Lisboa y tarde o temprano vuestros ojos lo encontrarán. El Castelo de São Jorge, el castillo de San Jorge sentado en lo alto sobre la ciudad como si siempre hubiera estado ahí. Fue construido a mediados del siglo XI en un emplazamiento habitado desde al menos el siglo VII. Este monumento nacional es uno de los sitios más destacados de Lisboa y una de sus atracciones más visitadas. El castillo es grande y hay mucho que explorar. Podéis caminar por las murallas, subir a las torres y recorrer múltiples secciones de las fortificaciones a vuestro propio ritmo. Y luego están las vistas. Dada su posición dominante sobre la ciudad, probablemente no os sorprenderá saber que el castillo tiene uno de los miradores más espectaculares de toda Lisboa. Donde quiera que estéis en las murallas, la ciudad se extiende ante vosotros de una manera difícil de superar. Llegar aquí requiere algo de planificación. O caminas cuesta arriba o el único transporte público que te acerca a la entrada del castillo es el autobús 737. La entrada al castillo es de pago, pero si tienes la Lisboa Card
entras gratis. A poco tiempo que paséis en Lisboa o en cualquier lugar de Portugal, pronto os daréis cuenta de que aquí el bacalao no es simplemente un pescado, es una institución cultural. Se dice que los portugueses tienen una receta diferente de bacalao para cada día del año y la relación entre este país y el bacalao, salado y seco, se remonta siglos atrás a los tiempos de las grandes expediciones de pesca en el Atlántico. El Centro Interpretativo da Historia do Bacalhau es un pequeño museo dedicado enteramente a contar esa historia y lo hace bastante bien. La visita se articula en torno a instalaciones interactivas que os conducen a través de la historia de la pesca del bacalao, las rutas comerciales, las técnicas de conservación y las razones por las que este humilde pescado se convirtió en una piedra angular de la identidad y la cocina portuguesas. Es entretenido, accesible y bastante divertido para adultos y niños por igual. El centro está en pleno corazón de la ciudad, en la Praça do Comercio, lo que lo hace muy fácil de combinar con otras visitas cercanas. Llegar es sencillo, está servido por el metro, el tranvía y varias líneas de autobús. Se paga para entrar a no ser que tengas la Lisboa Card, en cuyo caso entras gratis. En el barrio del Chiado, alzándose sobre los tejados, se encuentra el Convento do Carmo, el convento de la Orden Carmelita. Construido en el siglo XIV, llegó a ser tan grandioso que rivalizaba con la propia Catedral de Lisboa. Luego llegó el terremoto y, como gran parte de la ciudad, quedó devastado. Lo que ocurrió después, sin embargo, es lo que hace de este lugar algo verdaderamente único en Lisboa. Se intentó una reconstrucción parcial en los años siguientes, pero en el siglo XIX, cuando el fascinio romántico por las ruinas se extendió por Europa, se tomó la decisión de parar, de dejarlo como estaba. Y así las grandes naves góticas del Convento do Carmo permanecen abiertas al cielo hasta hoy, sin techo, erosionadas por el tiempo y absolutamente impresionantes. Es un espacio con un tipo muy particular de magia y un recordatorio profundamente conmovedor de la catástrofe que rehizo esta ciudad para siempre. En el ábside superviviente, el Museo Arqueológico do Carmo lleva instalado desde 1864, exhibiendo hallazgos arqueológicos de muchos periodos de la historia de Lisboa, junto con piezas escultóricas originales rescatadas de conventos e iglesias de toda la ciudad. También hay un impresionante videomapping que da vida a la historia centenaria del convento de una manera que realmente enriquece la visita. El convento do Carmo está cerca de la salida superior del elevador de Santa Justa, que también está en nuestra lista, haciendo de los dos compañeros muy naturales para una sola visita por ese pedazo de Lisboa. La estación de metro más cercana es Baixa Chiado, tomad la salida de Chiado. Se paga para entrar y los titulares de la Lisboa Card tienen un descuento. Hay ciudades que tienen sistemas de tranvía modernos, eficientes y cómodos, diseñados para mover a la gente del punto A al punto B lo más rápidamente posible. Y luego está Lisboa, que lleva operando algunos de sus tranvías desde principios del siglo XX y no parece tener ninguna prisa por cambiar eso. Los eléctricos históricos, los tranvías históricos de Lisboa, son una de las grandes alegrías de la ciudad y montarse en ellos es una experiencia que va mucho más allá de simplemente ir de un sitio a otro. Estos pequeños vehículos amarillos, chirriantes y con carácter para dar y vender, navegan por calles tan estrechas que a veces sientes que los edificios están tan cerca como para tocarlos desde la ventana. Se inclinan y balancean en las curvas, gruñen al subir las cuestas y se llenan con una maravillosa mezcla de locales que van a lo suyo y cada vez más turistas que, como vosotros, no pueden creer que estén siendo transportados por una capital europea en un vehículo que parece pertenecer a otra era. Hay varias líneas que sirven diferentes partes de la ciudad, cada una con su propio carácter y sus propios puntos de interés a lo largo del recorrido. Como con los funiculares, lo inteligente es usar la tarjeta navegante o la Lisboa Card en lugar de comprar billetes individuales. La Baixa y el Chiado son vecinos en el sentido más vertical de la palabra. Uno está abajo, el otro se aferra a lo alto de una cuesta, lo suficientemente empinada como para hacer replantearte tus decisiones vitales a mitad de camino. En 1902 llegó una solución tan elegante como inesperada, un imponente ascensor de hierro forjado construido en estilo neogótico que sube directamente desde las calles de la Baixa para llevarte sin esfuerzo al nivel
nivel del Chiado. No es un funicular, no es un tranvía, es un ascensor vertical, enteramente de hierro, plantado en mitad de la ciudad como algo sacado de una novela. El elevador de Santa Justa ya no es una herramienta cotidiana para la mayoría de los lisboetas, pero no ha perdido nada de su encanto. Se ha convertido en uno de los monumentos más reconocibles de la capital. Esa inconfundible silueta de hierro es parte de la identidad visual del centro de Lisboa. En lo alto, en el Chiado, hay una pasarela a la que se puede acceder sin pagar con unas vistas preciosas sobre la ciudad. Y si quieres subir todavía más, hay un mirador de pago en lo más alto de la estructura. Un consejo sobre las colas: la cola para subir desde la Baixa puede ser larga, verdaderamente larga. Se ha convertido casi en un elemento fijo del paisaje de Lisboa. Pero aquí va un truco que hemos aprendido con el tiempo. Si entráis por el lado del Chiado y bajáis, la espera es muchísimo menor. Sobre los billetes, lo de siempre: no compréis un billete individual, es muy caro para lo que ofrece. Usad una tarjeta de transporte y si tenéis la Lisboa Card, subís o bajáis gratis. En la parte norte de la ciudad, dentro de un magnífico jardín, se encuentra una de las grandes instituciones culturales de Europa, la Fundación Calouste Gulbenkian. Lleva el nombre del magnate del petróleo y filántropo armenio-británico Calouste Sarkis Gulbenkian, que legó su extraordinaria colección personal a Portugal tras su muerte en 1955. Y es mucho más que un museo. Es un lugar donde el arte, la arquitectura y la naturaleza coexisten en genuina conversación. El Museo Gulbenkian principal alberga una colección que abarca un abanico casi desconcertante de periodos y civilizaciones, artefactos del antiguo Egipto, arte islámico, porcelana china, grabados japoneses, pinturas de Rembrandt, de Monet, de Renoir, de Turner, entre muchos otros. Y en el otro extremo del jardín, el Centro de Arte Moderno alberga la colección más completa de arte moderno portugués que existe, y en 2024 completó una llamativa nueva ampliación diseñada por el arquitecto japonés Kengo Kuma. Antes de entrar, tomaos un momento para apreciar la estructura en sí. El edificio de Kuma es una pieza realmente hermosa de arquitectura contemporánea y la manera en que dialoga con el jardín que tiene delante es algo especial. Los jardines en sí merecen una visita también. Son hectáreas de caminos arbolados, un lago y praderas abiertas en pleno corazón de la ciudad. La entrada a los jardines es gratuita. Para visitar las colecciones hay que pagar. Los titulares de la Lisboa Card tienen descuento. En la parte baja del barrio de Alfama se encuentra uno de los edificios más singulares de Lisboa, la Casa dos Bicos, la Casa de los Picos. Su extraordinaria fachada, construida en 1523, está cubierta de puntas de piedra en forma piramidal. Sobrevivió al terremoto de 1755 y desde 2012 es la sede de la Fundación José Saramago, la fundación dedicada a la vida y el legado del mayor escritor moderno de Portugal y Premio Nobel de Literatura en 1998. José Saramago estableció la fundación él mismo en 2007 con los objetivos de promover la cultura, defender los derechos humanos y proteger el medio ambiente. Dentro de la Casa dos Bicos, la exposición permanente traza su vida y su obra a través de objetos personales, manuscritos, libros y material audiovisual, incluido su premio Nobel. La planta baja también alberga un núcleo arqueológico perteneciente al Museo de Lisboa, donde hallazgos de la época romana y restos de las antiguas murallas musulmanas han sido descubiertos bajo el propio edificio. Como curiosidad, Saramago está enterrado justo delante del edificio, debajo de un olivo centenario trasplantado desde el pueblo donde nació. Está de pie junto a él, es bastante conmovedor. El acceso a la sección arqueológica es gratuito y se paga para la exposición sobre Saramago, con descuento para el que tiene la Lisboa Card. A Lisboa no le faltan iglesias extraordinarias. Hemos sido selectivos a la hora de incluirlas en la lista y la iglesia de Santo Antonio, la iglesia de San Antonio, está aquí no por ser la más grandiosa ni la más abrumadora arquitectónicamente, sino por el lugar que ocupa el santo en el corazón de esta ciudad y de sus habitantes. San Antonio de Padua nació en Lisboa en 1195, en el lugar exacto donde ahora se alza esta iglesia,
y para los lisboetas es mucho más que una figura religiosa, es familia. El 13 de junio, su día festivo, es la celebración más grande del año en la ciudad, la Festa de Santo Antonio, y la devoción que lo rodea es algo que se siente en el momento en el que entráis en la iglesia. Es también, como muchos portugueses os contarán encantados, el santo patrón de los enamorados y de las cosas perdidas, el santo casamentero por excelencia. Si estáis buscando amor, las llaves o simplemente un momento de calma en una ciudad bulliciosa, Santo Antonio aparentemente lo cubre todo. La iglesia en sí es un espacio hermoso e íntimo. El interior es de nave única, elegante y cálidamente iluminado, con altares dorados y paneles de azulejos recubriendo las paredes. Hay una capilla dedicada al santo que atrae un flujo tranquilo pero constante de visitantes y devotos a lo largo del día, construida, se dice, en el lugar preciso donde el propio Antonio nació. La entrada a la iglesia es gratuita. Y está justo al lado de la Sé de Lisboa, la catedral de la ciudad, que también va a aparecer en la lista, lo que hace que sea muy fácil combinar la visita a los dos templos. Situado en lo alto de una de las famosas 7 colinas de Lisboa, el Jardim do Torel es uno de esos lugares que parece un verdadero secreto, aunque esté en pleno centro de la ciudad. Sus orígenes se remontan a una finca privada del siglo XVIII y desde finales de los años 20 es un jardín público y mirador rodeado de elegantes casas de vecinos y nobles palacios que dan a toda la zona una atmósfera tranquilamente aristocrática. Desde las terrazas del jardín se tienen unas vistas panorámicas sobre la Avenida da Liberdade, la Baixa y más allá hasta las colinas occidentales de la ciudad. Todo desde un lugar que recibe una fracción de los visitantes de los miradores más famosos de Lisboa. La entrada es gratuita. Si queréis entender Lisboa antes de explorarla o dar sentido a todo lo que ya habéis visto, el Lisboa Story Center es un lugar excelente para pasar un rato. Es un museo interactivo pequeño pero bien diseñado que os lleva en un viaje por la historia de la ciudad desde sus primeros asentamientos hasta el presente, usando reconstrucciones dramáticas, instalaciones audiovisuales y una audioguía en varios idiomas que os va acompañando a vuestro propio ritmo. La visita está organizada en 6 áreas que cubren los principales capítulos de la historia de Lisboa. Las fundaciones romanas, la era de los descubrimientos, la ciudad en el apogeo de su poder global e, inevitablemente, el catastrófico terremoto de 1755 que cobra vida aquí en una simulación que os da una idea real de lo devastador que fue ese acontecimiento. Es entretenido para adultos y niños, históricamente riguroso, sin resultar nunca una clase magistral, y es una de las mejores introducciones a la ciudad que encontraréis. El centro está en la Praça do Comércio, a pocos pasos de la estación de metro Tejero do Paço. La entrada es de pago y los titulares de la Lisboa Card entran gratis. Ya hemos mencionado la Lisboa Card varias veces y seguiremos haciéndolo hasta el final del vídeo, así que parece un buen momento para contaros un poco más sobre ese pase. La Lisboa Card es un pase de atracciones y de transporte ilimitado de la ciudad de Lisboa. Siempre miramos con lupa este tipo de pases porque no siempre son el gran negocio que parecen sobre el papel. Pero la Lisboa Card es una de esas excepciones. Después de años usándola nosotros mismos, creemos de verdad que ofrece un valor excepcional y lo recomendaríamos sin dudarlo a cualquiera que vaya a pasar unos días en la ciudad. Tenemos 2 vídeos en el canal que entran en más detalle. Uno construido en torno a una propuesta completa de 3 días en Lisboa usando el pase. Y otro más reciente con información actualizada sobre precios y lo que incluye. Encontraréis enlaces a esos 2 vídeos debajo de este vídeo. También vamos a poner un enlace a la web donde podéis comprar la Lisboa Card directamente. Y queremos ser transparentes. Ese enlace de compra es lo que se llama un enlace patrocinado. Vosotros pagáis exactamente el mismo precio que en cualquier otro sitio, ni un céntimo más, pero cuando alguien compra un pase usando ese enlace, nosotros recibimos una pequeña comisión. Nos ayuda a mantener el canal y os lo agradecemos de verdad.
Bajo la atenta mirada del puente 25 de abril encontraréis uno de los espacios más sorprendentes y llenos de energía de Lisboa, la LX Factory. Nació en 2008 de las ruinas de un gran complejo textil del siglo XIX que durante décadas había permanecido prácticamente abandonado. En ese momento un equipo visionario vio lo que podía llegar a ser y hoy es una de las direcciones más creativas y de moda de la capital. Se extiende por 23.000 metros cuadrados de edificios industriales, patios y calles. La LX Factory alberga más de 50 tiendas creativas, estudios de diseño, restaurantes, bares, talleres y espacios culturales. Un lugar que no debéis perderos mientras visitéis la Factory es la librería Ler Devagar, instalada en una antigua imprenta con techos altísimos, donde incluso podéis tener la suerte de presenciar una de las encantadoras mini representaciones teatrales del talentoso artista William. La entrada a la LX Factory es gratuita y para llegar tomad el tranvía 15 o varias líneas de autobús. A orillas del Tajo, en el barrio de Belén, donde el río es más ancho y el horizonte urbano se abre magníficamente, se encuentra una de las instituciones culturales más emocionantes que ha llegado a Lisboa en las últimas décadas. El MAAT, el Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología, abrió sus puertas en octubre de 2016 y se construyó en torno a una idea sencilla pero ambiciosa: crear un espacio donde el arte contemporáneo, la innovación arquitectónica y la historia de la tecnología pudieran coexistir y hablarse. Lo que hace al MAAT verdaderamente especial es su estructura en dos edificios muy diferentes conectados por un jardín a orillas del río. El primer edificio es la Central Tejo, una magnífica central eléctrica construida en 1908 que en el pasado proporcionó electricidad a toda la región de Lisboa y es uno de los mejores ejemplos de arquitectura industrial temprana de Portugal. La visita al interior de la antigua central eléctrica es fantástica y os sorprenderá la escala gigantesca de los elementos restaurados que formaban parte del esfuerzo para generar electricidad y que han sido hermosamente preservados. Esta parte del MAAT cuenta la historia de la tecnología, pero también de los seres humanos que había detrás: los trabajadores, los ingenieros, las vidas que mantuvieron las luces encendidas en toda una ciudad. Aunque la mayor parte del espacio está dedicado a contar la historia del propio edificio, hay una sección destinada también a exposiciones de arte contemporáneo, que crean un contraste verdaderamente interesante con el entorno. El segundo edificio es la Galería MAAT, una llamativa construcción contemporánea cuya forma curvilínea revestida de cerámica abraza el frente fluvial tan rasante al suelo que el histórico horizonte de Belén permanece intacto visto desde el agua. Por dentro, su enorme sala central es uno de los espacios expositivos más impresionantes de Portugal. Juntos, los dos edificios acogen un programa de exposiciones internacionales temporales junto a una exposición permanente sobre la historia de la electricidad. No dejéis de visitar el café del museo, que cuenta con una terraza con vistas maravillosas del Tajo. Las bebidas son caras, no lo vamos a negar, pero las vistas desde esa terraza son tan extraordinarias que creemos que justifican de sobra la cuenta. Y antes de marcharos, si no lo hicisteis al llegar, subid también a la gran terraza que hay sobre la Galería MAAT, que ofrece vistas aún más amplias sobre el estuario del Tajo. No hay que pagar para subir y el panorama es sencillamente impresionante. Para llegar al MAAT, tomad el tranvía 15 y desde ahí hay un corto paseo. Se paga para entrar y el que tiene la Lisboa Card recibe un descuento. Si conocéis nuestro trabajo, sabéis que visitar mercados es una prioridad absoluta allá donde vamos. Son, en nuestra experiencia, una de las mejores ventanas a la vida real de una ciudad. Su comida, sus ritmos, su gente. Así que aquí van un par de mercados de Lisboa para que os hagáis una idea, empezando por el mercado de Arroios, situado en el barrio multicultural del mismo nombre, Arroios, en la parte norte del centro de la ciudad. El mercado de Arroios refleja magníficamente su entorno. No es un mercado enorme, ni mucho menos, pero su bonita arquitectura alberga productos frescos, vendedores locales y restaurantes que reúnen sabores de Portugal y de otras partes del mundo. Es el tipo de mercado donde la gente del barrio realmente hace las compras, no hay ni una trampa para turistas a la vista.
al otro lado de la ciudad, en el elegante y moderno barrio residencial de Campo de Eurique, el mercado de Campo de Eurique ofrece una atmósfera algo diferente, un poco más refinada, un poco más de bistró de barrio, pero no menos auténtica por ello. El mercado cubierto fue bellamente restaurado y alberga hoy una mezcla de puestos de productos frescos y una popular zona de restauración que atrae tanto a locales como a turistas. Como ya hemos visto varias veces en esta lista, el transporte público de Lisboa es mucho más que una simple forma de moverse por la ciudad. Es parte de la experiencia cultural de la misma. Y en ningún sitio es eso más cierto que en el metro. La red del subterráneo de Lisboa es sencillamente una gigantesca obra de arte. Cada estación tiene su propia identidad visual diferenciada, concebida y ejecutada por algunos de los mejores artistas y diseñadores de Portugal. No hay dos estaciones iguales y la variedad de estilos, paletas y enfoques artísticos en toda la red es extraordinaria. Y sí, como cabría esperar en esta ciudad, los azulejos tienen un papel protagonista. Pero también hay murales gráficos atrevidos, intervenciones escultóricas y gestos arquitectónicos que no desentonarían en una galería de arte contemporáneo. Sería imposible hacer justicia a cada estación aquí, así que simplemente diremos, mientras os movéis por Lisboa, no os quedéis mirando el móvil mientras esperáis el tren. Mirad hacia arriba, mirad hacia vuestro alrededor. Algunas de las mejores obras de arte de la ciudad están ahí mismo en el andén. Lisboa fue construida sobre 7 colinas y uno de los grandes placeres de explorarla es subir a lo alto de cada una y contemplar las vistas. La palabra portuguesa para mirador es miradouro y Lisboa tiene más miradouros que casi cualquier otra capital europea. Hemos incluido los más importantes en nuestra lista, cada uno con su propio carácter, atmósfera y perspectiva sobre la ciudad. Vamos con el primero. En la parte alta del barrio de Graça se encuentra lo que todo el mundo llama de Mirador da Graça, pero cuyo nombre oficial es Miradouro Sofia de Melo Breiner Andresen, en honor a una de las poetisas portuguesas más célebres del siglo XX. Las vistas desde la terraza son espectaculares, el castillo, la Baixa, el Tajo y en un día despejado el puente 25 de abril. Y el ambiente aquí es notablemente más relajado y local que en algunos de los miradores más turísticos de Lisboa. Justo al lado del mirador está la Igreja da Graça, una de las iglesias más antiguas de la ciudad. Si está abierta cuando visitéis el mirador, entrad, merece unos minutos de vuestro tiempo. Y llegar aquí se ha vuelto mucho más fácil recientemente gracias al elevador da Graça, un nuevo y moderno funicular inaugurado en 2024 que conecta la moraría con la calzada da Graça, dejándoos prácticamente en la puerta del mirador. El acceso al mirador es gratuito. Pausa para el café, que en el caso de Lisboa naturalmente tiene que ser una bica. Esta de aquí es cortesía de los generosos miembros del canal y os estamos muy agradecidos a cada uno de vosotros. Si disfrutáis de lo que hacemos y queréis decir gracias, podéis invitarnos a un café virtual o a haceros miembros del canal. Encontraréis detalles en los enlaces debajo del vídeo. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a seguir haciendo estos vídeos y nos mantiene con energía para el siguiente viaje. En el corazón del barrio de Alfama, el Miradouro das Portas do Sol, el Mirador de las Puertas del Sol, se asienta en lo que fue una de las principales entradas a la ciudad mora. Hoy es una amplia terraza soleada y ofrece una hermosa panorámica sobre los tejados de Alfama cayendo hacia el Tajo. Es uno de los miradores más céntricos y accesibles de la ciudad, lo que significa que suele llenarse, pero las vistas son muy bonitas y las calles circundantes de la Alfama lo convierten en una parada natural en cualquier exploración del barrio. El acceso es gratuito. El Miradouro da Senhora do Monte se sitúa en lo más alto de la colina de Graça y la panorámica que ofrece Castillo, Río, Alfama, Baixa y más allá es sin duda la más completa de toda la ciudad. Junto a la terraza está una pequeña capilla dedicada a la Virgen que da nombre al mirador, un espacio calladamente emocionante que ha sido lugar de peregrinación durante siglos. Lo que nos gusta especialmente de este mirador es que recibe considerablemente menos visitantes que los miradores más famosos. Si estáis dispuestos a hacer la caminata, este os recompensará con creces. El acceso es gratuito.
Al borde del Baixo Alto, el Miradouro de Santa Catarina dirige su mirada al Tajo, al puente 25 de abril y a las colinas de la orilla opuesta en una vista única y dramática. Es una gran terraza abierta con una energía muy diferente de la de los miradores más íntimos de Alfama y Graça. Es uno de los miradores más bohemios de Lisboa, con un ambiente decididamente joven y desenfadado que lo distingue. Al atardecer, músicos, estudiantes y vecinos se reúnen aquí con una cerveza o una copa de vino y el ambiente se convierte en algo entre un punto de encuentro del barrio y un concierto espontáneo al aire libre. Es animado, sin pretensiones y lleno de vida. El acceso es gratuito. A pocos pasos del Miradouro das Portas do Sol, el Miradouro de Santa Lucía es uno de los miradores más populares y fotografiados de toda Lisboa, y no es difícil entender por qué. La terraza está enmarcada por pérgolas cubiertas de bugambillas y decorada con hermosos paneles de azulejos que representan escenas de la historia de Lisboa. Su encanto reside en esa combinación de elementos, los azulejos, las flores, las vistas del río, que de alguna manera destila todo lo inconfundiblemente lisboeta en un solo lugar. Puede llenarse sobre todo a pleno día, así que a primera hora de la mañana o última hora de la tarde son los mejores momentos para visitarlo. El acceso es gratuito. Abajo, en el barrio ribereño de Alcántara, no muy lejos de la LX Factory, el Miradouro de Santo Amaro es uno de los miradores menos conocidos de Lisboa, lo cual sorprende dado lo fácil que es llegar. La terraza se asienta directamente bajo los grandes arcos del puente 25 de abril, ofreciendo una perspectiva de esa icónica estructura que sencillamente no se puede ver desde ningún otro punto de la ciudad. La combinación del hecho de estar tan cerca del puente, sintiendo su presencia, oyendo el tráfico por encima y la vista del Tajo y Belén es algo bastante diferente a cualquier otro mirador de esta lista. Y en la parte superior os encontraréis la ermita de Santo Amaro. El acceso es gratuito. En el Baixo Alto, en lo alto de la Calzada da Gloria, el Miradouro de San Pedro de Alcántara está considerado ampliamente como uno de los miradores más bellos de Lisboa y es fácil entender por qué. La terraza superior es un jardín formal, elegante y bien cuidado, con bancos, fuentes, bustos de figuras notables portuguesas y un mapa en azulejos que identifica cada monumento visible en el horizonte. Es el tipo de mirador que invita a quedarse. La panorámica abarca la Baixa, el Castelo de São Jorge, sentado orgulloso en su colina, la Moraría, Alfama y el río a lo lejos. Una de las vistas clásicas de Lisboa, una que nunca defrauda. El mirador tiene en realidad dos niveles conectados por una escalinata, cada uno con su propio carácter y perspectiva. Venid a última hora de la tarde cuando la luz es dorada y el castillo brilla. El acceso es gratuito. Escondido al final de un discreto callejón en el barrio de la Moraría, el Miradouro de Monteagudo es uno de esos miradores que recompensa al viajero curioso dispuesto a aventurarse un poco fuera de los caminos más transitados. Ofrece una preciosa perspectiva sobre uno de los barrios más antiguos y con más carácter de Lisboa, con los tejados de la ciudad y el Tajo brillando a lo lejos. Menos visitado que muchos de los miradores de nuestra lista, el Monteagudo tiene un ambiente genuinamente local, el tipo de rincón donde es mucho más probable encontrar lisboetas que grupos de turistas. Hay también un encantador café, lo que lo convierte en un sitio ideal para sentarse, bajar el ritmo y empaparse de las vistas. La entrada es gratuita y se puede llegar en autobús. Escondido en la Alfama, el Miradouro do Recolhimento es una pequeña y discreta terraza por la que la mayoría de los visitantes pasa de largo. Y ese es parte de su encanto. Se asienta tranquilamente en la ladera baja del castillo, ofreciendo una vista sobre los apiñados tejados de uno de los barrios más antiguos de Lisboa. No os va a robar mucho tiempo, pero no se trata solo de eso. A veces los mejores miradores son los que uno se encuentra entre las grandes paradas. Un momento para recuperar el aliento, contemplar las vistas y recordar por qué habéis venido a esta ciudad. El acceso es gratuito y el tranvía te deja cerca. Si hay una visita en toda esta lista que simplemente no podéis saltaros, es esta. El Mosteiro dos Jerónimos, el monasterio de los Jerónimos, en el barrio de Belén, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue construido entre los siglos XVI y XVII y es el mejor ejemplo de arquitectura manuelina que vais a encontrar en cualquier parte.
un estilo también conocido como gótico tardío portugués, definido por una ornamentación gloriosamente exuberante, casi abrumadora, un testimonio visual de la era de los descubrimientos que financió e inspiró toda la empresa. Solo las fachadas exteriores ya os dejarán boquiabiertos, pero es el claustro lo que de verdad quita el aliento. Intrincado, elevado y de alguna manera a la vez delicado y monumental. 2 plantas de arcos de piedra tallada enmarcan un patio perfectamente proporcionado y por muchas fotos que hayáis visto antes, nada os prepara del todo para la experiencia real. La iglesia también merece vuestro tiempo y tiene un auténtico peso histórico. Bajo sus muros descansan 2 de las figuras más importantes de Portugal. El poeta Luís de Camões, cuya poesía épica inmortalizó la era de la exploración portuguesa, y el navegante Vasco da Gama, que protagonizó esa historia. También reposan aquí miembros de la familia real portuguesa. Un consejo importante: el monasterio de los Jerónimos es uno de los monumentos más visitados de Lisboa y las colas pueden ser importantes a media mañana. Si vuestra planificación lo permite, venid lo antes posible, idealmente nada más abrir. Para llegar aquí, tomad el tranvía 15 que os dejará justo en la puerta. La entrada a la iglesia es gratuita, pero hay que pagar para visitar el monasterio. Si tenéis la Lisboa Card, entráis sin pagar. Otro buen motivo para haceros con ella. Hemos mencionado los tranvías más de una vez en esta lista y si como nosotros os habéis encontrado ligeramente obsesionados con ellos a estas alturas, entonces el Museu da Carris os va a parecer la siguiente parada lógica. Carris es el nombre de la empresa que ha gestionado el transporte público de Lisboa desde 1872. Y este museo cuenta la historia completa de los icónicos tranvías amarillos, los funiculares y los elevadores que han ido recorriendo estas colinas durante más de un siglo. La visita tiene 2 partes. Primero, el propio museo, con una presentación muy bien montada de la historia de la empresa y sus vehículos. Después, cuando terminéis esa parte, os subiréis a un tranvía histórico que os llevará a la zona de las instalaciones donde se conservan los tranvías antiguos y varios autobuses. Solo ese trayecto en tranvía ya es fantástico. El almacén al final del recorrido da vida al patrimonio del transporte de la ciudad de una forma mucho más interesante de lo que uno podría esperar. Es el tipo de lugar que convierte lo que parece un tema que sería de nicho en algo genuinamente fascinante. Es una visita estupenda, sobre todo si viajáis con niños curiosos o con alguien que tenga debilidad por un transporte con un encanto que ningún transporte moderno iguala. Se paga para entrar, los titulares de la Lisboa Card tienen descuento y el tranvía 15 os deja cerca del museo. Si Lisboa tiene un alma, el fado es una parte enorme de ella. Y el Museu do Fado, en el corazón de la Alfama, es el mejor lugar para entender por qué. Esta música no es solo un género, es una forma de sentir, una palabra que a los propios portugueses les cuesta traducir. Y el museo hace un trabajo magnífico al trazar su historia desde las estrechas calles de la Lisboa del siglo XIX hasta la actualidad. La colección abarca los instrumentos, las voces, las historias y la cultura que hay detrás del fado. También hay aquí un claro sentido del lugar. No solo estáis aprendiendo sobre el fado, sino que lo estáis haciendo precisamente en el barrio donde se forjó buena parte de su historia. Y si tenéis intención de ver un espectáculo de fado en directo más adelante, esta visita os dará una introducción maravillosa que os ayudará a apreciar mucho mejor el arte. Se paga para entrar y los titulares de la Lisboa Card entran gratis. Inaugurado en 2022, el Museo del Tesoro Real es una de las atracciones más recientes de Lisboa y desde el momento en que llegáis queda claro que es algo muy especial. Comparte espacio con el Palacio da Ajuda, el grandioso palacio real neoclásico en el oeste de la ciudad, que ya es un destino en sí mismo. Pero el museo se revela único de inmediato. Dentro de un luminoso edificio blanco, los arquitectos han construido una estructura que simula una enorme caja fuerte que alberga las joyas y maravillas acumuladas por la corona portuguesa a lo largo de los siglos. La colección se despliega por 11 secciones diferentes, combinando vitrinas tradicionales y paneles explicativos con elementos interactivos que dan vida a la historia de cada pieza. Coronas, cetros, objetos ceremoniales, joyería extraordinaria, la escala de lo que la monarquía portuguesa acumuló a lo largo de los siglos es verdaderamente impresionante. Este es uno de esos museos que puede robarte fácilmente 1 o 2 horas sin que te des cuenta.
Puedes llegar al museo en tranvía, la entrada es de pago y con la Lisboa Card entras gratis. Hablamos de los azulejos al principio de este vídeo, esos icónicos azulejos pintados que parecen cubrir cada superficie en Lisboa. Pues bien, si aquella conversación despertó vuestra curiosidad y queréis entender la historia completa detrás de esta forma de arte tan profundamente entretejida con la identidad portuguesa, el Museo Nacional del Azulejo es imprescindible. Instalado en un magnífico convento antiguo, es un lugar sensacional para quien ama las cosas bellas. La colección traza la historia del azulejo desde sus orígenes hasta obras contemporáneas y el propio edificio forma parte de la experiencia. La iglesia del convento, con sus propios azulejos extraordinarios, merece la visita por sí sola. Para llegar, el metro no te va a llevar al museo, así que tendrás que tomar un autobús. Hay una parada justo en la entrada. Se paga para entrar, los titulares de la Lisboa Card entran gratis. Sobre el papel, un museo dedicado a los carruajes puede que no sea el tipo de lugar por el que podéis perder la cabeza. Lo entendemos. Pero atención, porque el Museo Nacional dos Coches es uno de esos lugares que desafía completamente las expectativas y os deja con la boca abierta. La colección es una de las mejores de su tipo en el mundo y una vez que estáis ante estas piezas, la idea de que esto pudiera ser aburrido sencillamente se desvanece. Los orígenes del museo se remontan a 1905, cuando la reina Amelia de Portugal decidió preservar las carrozas reales que estaban cayendo en desuso con la llegada de la era del automóvil. Lo que empezó como una iniciativa personal de la reina se convirtió con el tiempo en un tesoro nacional. La colección creció para incluir coches ceremoniales, berlinas y sillas de posta que abarcan 3 siglos de artesanía extraordinaria, vehículos rebosantes de tallas doradas, paneles pintados e interiores de terciopelo que nunca fueron realmente sobre ir del punto A al punto B, sino sobre proyectar poder, riqueza y prestigio a una escala impresionante. Hoy el museo ocupa 2 ubicaciones próximas en Belém: el antiguo Picadero Real, su localización original, y un llamativo edificio moderno inaugurado en 2015 justo al otro lado de la calle que alberga la mayor parte de la colección. Entre los dos tenéis tanto la atmósfera del espacio histórico como la escala necesaria para exhibir estos magníficos objetos como merecen. Dedicad bastante tiempo a este museo, recompensa cada minuto que permanecéis en él. Se paga para entrar, si tenéis la Lisboa Card, entráis gratis. A orillas del Tajo, en Belém, el Padrão dos Descubrimentos es uno de esos monumentos que en el momento en el que le echas un vistazo te sorprende. El monumento a los descubridores tiene la forma de una carabela estilizada que avanza por el río, con su proa apuntando hacia el mar. Y en la punta misma de esa proa está el infante Enrique el Navegante, el hombre que puso en marcha toda la extraordinaria aventura. Detrás de él, dispuestos a lo largo de los flancos del monumento, en 2 grandes filas ascendentes, están los protagonistas de los descubrimientos portugueses: navegantes, soldados, evangelizadores y artistas representados en esculturas gigantescas, cada una un capítulo de una de las historias más notables del país. El monumento no es solo algo para admirar desde fuera, un ascensor os lleva por el interior, seguido de un corto tramo de escaleras, hasta una plataforma panorámica en lo alto, y las vistas desde allí son maravillosas, con el Tajo extendiéndose entre vosotros y Belém a ambos lados. Antes de marcharos, no dejéis de mirar el suelo frente al monumento, donde una enorme rosa de los vientos está incrustada en el pavimento, espectacular en escala y detalle. Se paga para subir y el que tiene la Lisboa Card lo hace gratis. Hay algo melancólicamente tranquilo en el Palacio Nacional da Ajuda. Este vasto palacio neoclásico, construido en el siglo XIX en las colinas del barrio de Ajuda, fue diseñado para ser la residencia permanente de la familia real portuguesa y durante un tiempo lo fue. Pero la monarquía fue abolida con la proclamación de la República Portuguesa en 1910 y el palacio quedó congelado en el tiempo como un capítulo de la historia que nunca tuvo desenlace. Hoy funciona como un extenso museo y lo que lo hace tan atractivo es precisamente esa cualidad de haber sido un lugar habitado. Este no fue un palacio construido para impresionar a visitantes ilustres desde una distancia segura. Era
un hogar, y según os vais moviendo por sus grandes salas, obtenéis una noción genuina de la vida cotidiana, los gustos y el mundo de las personas que lo habitaron. Las salas de estado son opulentas de la manera en que solo los interiores reales del siglo XIX pueden serlo, con muebles, pinturas, platería y artes decorativas acumuladas a lo largo de décadas de un reinado que atravesó algunos de los años más turbulentos de la historia portuguesa. Y como mencionamos al visitar el Museo del Tesoro Real, esta colección comparte ese mismo extraordinario edificio, convirtiendo Ajuda en una de las paradas más gratificantes de toda esta lista. Para llegar, el tranvía 18 os deja directamente en el palacio. Se paga para entrar, el que tiene la Lisboa Card entra gratis. Portugal se toma su memoria en serio y en ningún lugar es eso más evidente que en el Panteón Nacional. El Panteón Nacional, uno de los monumentos más importantes de Lisboa. Instalado en la magnífica iglesia de Santa Engracia en Alfama, el propio edificio es una historia que merece ser contada. La construcción empezó en el siglo XVII y se completó finalmente en 1966, el mismo año en que fue inaugurado como Panteón Nacional, dedicado a perpetuar la memoria de los ciudadanos más ilustres de Portugal. ¡Y qué elenco! Aquí están enterrados la cantante de fado Amália Rodrigues, cuya voz definió una generación, la poetisa Sofía de Melo Breiner Andresen y el futbolista Eusebio, uno de los más grandes que ha visto el deporte. Varias de las figuras políticas más significativas del país también reposan aquí. Para quienes no pueden ser enterrados en el Panteón, entre ellos el navegante Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama y el poeta Luis de Camões, a quienes encontramos en el monasterio de los Jerónimos, cenotafios se erigen en su honor. No os marchéis sin subir a la terraza que rodea la gigantesca cúpula. Las vistas desde allí son espectaculares. Los tejados de la Alfama, el Tajo, los puentes, el tipo de panorama que os hará querer quedaros mucho más tiempo del previsto. Se paga para entrar y el que tiene la Lisboa Card entra gratis. Lisboa es una ciudad milenaria, pero esta entrada de nuestra lista pertenece firmemente al presente. El Parque das Nações, el Parque de las Naciones, es el barrio moderno que creció en el emplazamiento de la Expo 98, la exposición universal celebrada a orillas del Tajo. Antes de eso era una antigua zona industrial, tierra contaminada, almacenes y poco más. Lo que la sustituyó es un barrio vibrante y aireado de amplios paseos, arquitectura contemporánea, espacios verdes y vistas al río que parece una ciudad completamente diferente de la Lisboa que hemos explorado durante la mayor parte de esta lista. Si viajáis con niños o simplemente queréis un día que se sienta algo diferente, el Parque de las Naciones tiene mucho que ofrecer. La atracción principal es el Oceanario de Lisboa, uno de los acuarios más grandes del mundo, construido alrededor de un inmenso tanque central que se puede ver tanto desde arriba como desde debajo de la línea del agua. Cerca, el Pavillão do Conhecimento es un museo de ciencia interactivo con exposiciones prácticas. La Torre Vasco da Gama, junto al inmenso puente Vasco da Gama, uno de los puentes más largos de Europa, es el edificio más alto de Lisboa. Para tener una idea de todo el barrio desde arriba, tomad el teleférico que recorre el frente fluvial de un extremo a otro. Las vistas son geniales, pero no necesitáis gastar €1 para disfrutar de lo que hace especial a este lugar. El paseo marítimo se extiende durante kilómetros, flanqueado de jardines, fuentes y una impresionante colección de esculturas al aire libre. Simplemente pasear a orillas del Tajo aquí es uno de los grandes placeres sencillos que Lisboa te ofrece. El corazón del barrio y vuestro punto de entrada es la Estación de Oriente diseñada por el arquitecto español Santiago Calatrava. Es una de las construcciones de transporte más notables de Europa. Una vasta y sobrecogedora estructura de acero y vidrio que consigue parecer al mismo tiempo una catedral, un bosque de palmeras y una estación espacial futurista. Sirve como nudo de tren, metro y autobús en Lisboa y es un destino en sí misma. La forma más fácil de llegar al Parque das Nações desde el centro de la ciudad es la línea roja del metro bajando en Oriente. Para entrar en las principales atracciones tendrás que sacar una entrada.
A veces una ciudad te da exactamente lo que necesitas en el momento exacto y en Lisboa ese instante suele llegar en el Parque Eduardo VII. Nombrado en honor del rey Eduardo VII de Inglaterra, que visitó Lisboa en 1903 para reforzar la antigua alianza entre Inglaterra y Portugal, el parque fue inaugurado poco después y sigue siendo el mayor espacio verde del centro de la ciudad. Su trazado es elegante y tranquilo. Una franja central de césped cuidado y setos recorre toda la longitud del parque, flanqueado por alamedas. En el punto más alto, más alejado del centro de la ciudad, un gran mirador monumental domina todo el parque, la plaza del Marqués de Pombal, la Avenida de la Libertad y mucho más allá hasta el Tajo. Es un mirador magnífico que muchos visitantes no llegan a conocer. Pero la verdadera razón por la que el Parque Eduardo VII se ganó su lugar en esta lista se esconde en uno de sus rincones y lleva el nombre de Estufa Fría. Estufa significa invernadero en portugués y el nombre apenas os prepara para lo que encontraréis dentro. Construido en el emplazamiento de una antigua cantera de basalto, el complejo transformó la cantera abandonada en algo extraordinario. A pesar de llamarse Estufa Fría, en realidad hay tres espacios diferenciados. La estufa fría o invernadero frío es el mayor y debe su nombre al hecho de no utilizar ningún sistema de calefacción artificial. En cambio, un techo de listones de madera puede regularse para controlar tanto la temperatura como la luz de forma natural a lo largo del año. Luego está la estufa quente, el invernadero caliente, que tiene techo de vidrio y alberga plantas tropicales y ecuatoriales. Y la más pequeña de las tres, la estufa 12, la estufa dulce, está dedicada a los cactus, suculentas y aloes. Entre los tres espacios encontraréis estrechos senderos serpenteantes por cientos de especies de plantas de todo el mundo, pequeños lagos, cascadas y el tipo de tranquilidad que parece realmente increíble en mitad de una bulliciosa capital. El sonido del agua, el canto de los pájaros, la luz filtrada por los listones de madera es uno de los rincones más tranquilos y encantadores que hemos encontrado en Lisboa. La entrada al parque es gratuita, para entrar a la estufa se paga, si tienes la Lisboa Card no pagas. La estación de metro más cercana es la Parque en la línea azul. Hay ciudades definidas por sus puentes y Lisboa es una de ellas. El puente 25 de abril está por todas partes, lo veréis desde los miradores, desde el río, desde las colinas, desde la ventana del tranvía, una presencia constante, casi magnética, en el horizonte que llama la atención una y otra vez. Bautizado con la fecha de la Revolución de los Claveles de 1974, que puso fin a casi 5 décadas de dictadura, el puente carga con un peso histórico que va mucho más allá de sus considerables dimensiones físicas. Y esas dimensiones son realmente impresionantes. Cruzando el estuario del Tajo en su punto más estrecho y conectando Lisboa con la localidad de Almada en la margen sur, el puente se extiende casi 3 kilómetros, lo que lo convierte en uno de los puentes colgantes más grandes del mundo. Se inauguró en 1966, cuando en realidad llevaba el nombre del dictador Salazar, un nombre que se cambió rápidamente después de la revolución. Y tiene dos niveles, el superior, por el que circula el incesante tráfico rodado, y el inferior, añadido en 1999, utilizado por los trenes. Estar en el paseo fluvial de Belén o Alcántara y observar este flujo continuo de vehículos cruzando sobre el agua con las torres rojas elevándose hacia el cielo es una de esas experiencias lisboetas que nunca pierden su magnetismo. Y si queréis ir más allá de contemplarlo desde fuera, hay una experiencia ligada a ese puente que merece ser mencionada. Pilar 7 es exactamente lo que su nombre indica. Uno de los enormes pilares que sostienen el puente colgante sobre el Tajo, que desde 2017 está abierto a los visitantes como una de las atracciones más originales de Lisboa. La experiencia comienza a nivel del suelo, donde seguís la historia de la construcción del puente a través de una exposición que hace ver enseguida hasta qué punto el puente 25 de abril fue una hazaña de la ingeniería. El punto culminante, sin embargo, es el ascensor hasta la parte superior del pilar que os lleva a una plataforma panorámica a 80 metros sobre la ciudad. Desde allí arriba podéis ver y oír, con el tráfico retumbando a pocos metros de la cabeza, el puente de un modo que es realmente único en Lisboa. Y para los más valientes, una plataforma de cristal se proyecta sobre el vacío, ofreciendo una vista vertiginosa directamente al suelo. Se paga para entrar, si tienes la Lisboa Card, entras gratis.
Pocas plazas en Europa cargan tanta historia como la Praça do Comércio. Antes del catastrófico terremoto de 1755, que destruyó gran parte de Lisboa y envió un tsunami río arriba, este emplazamiento a orillas del río era la sede del Palacio da Ribeira, la principal residencia real de la corte portuguesa desde el siglo XVI. El marqués de Pombal, que dirigió la reconstrucción de toda la ciudad, transformó las ruinas en una nueva y grandiosa plaza en forma de U abierta, con 3 lados formados por elegantes edificios con arcadas y el cuarto completamente abierto al río. El resultado fue una declaración deliberada. Lisboa ya no era una ciudad real, sino comercial. En su centro está la magnífica estatua ecuestre de bronce del rey José I, inaugurada en 1775, la primera estatua real monumental jamás erigida en Lisboa. Lo que hace única la Praça do Comércio y lo que ninguna fotografía consigue capturar del todo es la sensación de estar en un espacio que se abre directamente al Tajo. No hay ningún muro, ninguna pared cerrando el acceso al río. La plaza simplemente baja hasta el agua y el río llena todo el horizonte sur. Durante siglos, esta fue la gran entrada a Lisboa para quien llegaba por mar. En el lado norte, el magnífico arco de triunfo de la Rua Augusta enmarca el paso hacia la Baixa, el corazón de la ciudad, más allá. Si la Praça do Comércio es la gran entrada formal de Lisboa, el Rocío es su corazón latiente. Llamada oficialmente Praça de Dom Pedro IV, tras el rey cuya estatua corona la alta columna de su centro, ha sido el principal punto de encuentro de la ciudad desde la Edad Media. Ha sido escenario de proclamaciones reales y celebraciones populares, de corridas de toros y, más oscuramente, de las ejecuciones públicas de la Inquisición. Tras el terremoto de 1755, el Rocío fue reconstruido como parte de la gran revitalización de la Baixa que llevó a cabo el marqués de Pombal, adquiriendo el carácter elegante y racional que mantiene hoy. A nivel de suelo, es un deleite sensorial inmediato. Los suelos pavimentados con el famoso patrón de olas de la calzada portuguesa, 2 magníficas fuentes de bronce captando la luz y el zumbido constante de cafés y vida callejera que han hecho de este el punto de encuentro favorito de los lisboetas durante generaciones. En la esquina noroeste de la plaza está la estación do Rocío, una de las estaciones de ferrocarril más bellas que vais a ver en Portugal. Su fachada es una obra maestra teatral del estilo neomanuelino, 2 enormes arcos de herradura en la entrada, su piedra tallada con motivos de cuerda y detalles marítimos, rematando en una torre con reloj que lleva más de un siglo vigilando la plaza. Es el tipo de edificio que os llama la atención, aunque no tengáis ningún tren que coger. No muy lejos del Amoreiras Shopping Center, que visitamos antes en la lista, se encuentra un lugar que conecta directamente con otro lugar que ya hemos cubierto, el Acueducto das Águas Livres. El reservatorio da Mãe d'Água das Amoreiras es el gran depósito que se encontraba al final de ese extraordinario acueducto, el destino final de toda esa agua transportada a lo largo de kilómetros de arcos y túneles hasta el corazón de Lisboa. Es, en otras palabras, donde termina la historia del acueducto y es un espacio notable por derecho propio. Antes de entrar, merece la pena detenerse a contemplar el Arco Triunfal das Amoreiras, el arco de triunfo que marca la entrada al antiguo barrio de las Amoreiras. Se encuentra junto a una maravillosa plaza lisboeta donde os perdonaríamos completamente por querer parar a tomar café. El depósito forma parte del Museo da Água, la misma institución que hay detrás del museo que mencionamos en la entrada del acueducto. Y juntos relatan una historia sorprendentemente completa sobre cómo Lisboa resolvió su problema de suministro de agua en el siglo XVIII. El interior en sí es una vasta cámara abovedada con una calidad realmente dramática. Con los años se ha convertido también en un espacio para eventos culturales y exposiciones, lo que solo ha reforzado su reputación como una de las joyas ocultas de Lisboa. Podéis recorrer todo el depósito y después subir hasta la terraza que está en lo alto, que ofrece vistas excelentes de la ciudad. Los titulares de la Lisboa Card tienen un descuento. La estación de metro Rato, que está al sur del mapa que mostramos ahora, os deja bastante cerca.
La sé de Lisboa, sé significa catedral, es la iglesia más antigua de la ciudad y su historia se remonta a la propia fundación de Portugal como nación. La construcción comenzó en 1147, cuando el primer rey de Portugal reconquistó Lisboa a los musulmanes. Y en un detalle que resume a la perfección la historia en capas de esta ciudad, la catedral se construyó sobre una mezquita, que a su vez había sido levantada sobre el emplazamiento de un antiguo templo cristiano visigodo. Desde el exterior, con sus dos torres fortificadas y macizas, flanqueando una fachada románica, parece menos un lugar de culto y más una fortaleza medieval, lo cual, teniendo en cuenta los siglos turbulentos que ha atravesado, no resulta nada extraño. A lo largo del tiempo resultó dañada repetidas veces por terremotos, reconstruida y modificada, de modo que hoy presenta una notable superposición de estilos románico, gótico, barroco y manuelino conviven en un mismo edificio moldeado por casi 9 siglos de historia. La visita recompensa cada rincón que exploráis. La nave principal es austera e imponente, con sus arcos de piedra guiando la mirada hacia el ábside gótico. Desde el coro alto se abre una vista magnífica sobre el interior de la catedral y también hay una pequeña terraza en la zona de la fachada que ofrece preciosas vistas sobre los tejados del entorno. El Museo del Tesoro reúne 4 salas con vestiduras eclesiásticas, joyas y reliquias. Se paga para entrar y los titulares de la Lisboa Card tienen un descuento. Y así llegamos al final de nuestra lista y no podríamos haber elegido una entrada final más adecuada. La Torre de Belém es una de las imágenes más reconocibles de todo Portugal. Un monumento tan profundamente entretejido con la identidad de Lisboa que se ha convertido casi en un símbolo del país en sí. Construida entre 1514 y 1519 en una pequeña isla del Tajo, en la desembocadura del río desde donde los grandes barcos de la era de los descubrimientos zarparon hacia lo desconocido, formaba parte del sistema de defensa marítima de Lisboa. Junto con el monasterio de los Jerónimos, forma parte de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. De cerca, la torre es una obra de extraordinaria belleza. Cada superficie parece contener una historia. Las esferas armilares, la cruz de la Orden de Cristo, las almenas talladas con decoraciones de bala de cañón y la elegante loggia en el lado orientado al río con sus ventanas arqueadas de influencia veneciana. Las influencias islámicas y orientales, entretejidas en el ornamento manuelino, son visibles por todas partes, testimonio de las conexiones globales que Portugal había forjado a través de sus viajes. Por dentro, las estancias están en su mayor parte vacías, pero subir por sus plantas y salir a las terrazas os ofrece tanto una comprensión de su función militar original como una magnífica vista sobre el Tajo. Tomad el tranvía 15 hasta Belém y caminad 10 minutos hasta la torre. Se paga por entrar y los titulares de la Lisboa Card lo hacen gratis. Y si vuestros horarios lo permiten, intentad estar allí para el atardecer. La luz sobre el Tajo al caer el día, el puente a lo lejos, la torre brillando contra el cielo, es, se mire como se mire, uno de los espectáculos más hermosos que Lisboa tiene que ofrecer. Y la nota perfecta con la que cerrar esta lista. Y así llegamos al final de nuestra lista, 50 lugares que apenas arañan la superficie de todo lo que Lisboa tiene que ofrecer y sin embargo, preparando este vídeo, nos hemos descubierto enamorándonos de Lisboa una vez más, que es quizá lo mejor que se puede decir de cualquier lugar. Espero que este vídeo os dé una idea real de lo que os espera en Lisboa, tanto si acabáis pasando un fin de semana largo como una semana entera con mucho tiempo para recorrer la ciudad. Lisboa tiene una manera especial de cautivarte. Nosotros lo sabemos bien. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final, ha sido un largo camino y nos alegra que lo hayáis hecho con nosotros. Si os ha resultado útil, ya sabéis qué hacer y si ya habéis estado en Lisboa y hay algo que creéis que merecía un lugar en esta lista, nos encantaría leerlo en los comentarios. Veréis ahora en la pantalla la lista de vídeos que hemos dedicado a Lisboa en el canal, mucho material para preparar el viaje perfecto a la capital de Portugal. Os esperamos en esos vídeos.